Bueno, vamos empezando ya porque ya llevamos 5 minutos de retraso, pero bueno, tenemos 1 hora y media, ¿no? para debatir aquí en esta mesa redonda básica que cómo afectan las coinfecciones a la infección por el VIH. Bueno, como ya sabéis, el VIH, pues todos los pacientes que viven con VIH también padecen de muchas otras coinfecciones virales y en esta mesa de redonda vamos a tratar diferentes coinfecciones. Tenemos 3 ponencias que van a ser espectaculares y la duración de cada una van a ser 20 minutos y lo que haremos es reservar las preguntas para el final, así que apuntarlas y así podemos hacer un poco más de debate y el debate durará más o menos una media hora, o sea que tenemos tiempo para debatir todo y preguntarles todo lo que queramos. Para presentarnos un poco, yo soy Marta Massanella, investigadora de DIRS i Caixa de Badalona. Y mi compañera. Y yo soy Montserrat Torres, del Instituto de Salud Carlos III, Madrid. Bueno, el primer ponente que tenemos es el doctor Sergio Serrano. El doctor Sergio Serrano es investigador en enfermedades infecciosas en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, y es el director del área de investigación del Instituto Ramón y Cajal. Y nos va a presentar la ponencia con el título Descifrando el potencial clínico del microbioma en la infección por VPH. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por estar aquí y a Gesida por haberme encomendado esta charla que es un reto, pero también aborda una temática fascinante que si después de ya tiempo de investigar el microbioma es posible que llegue a la clínica de algún modo para mejorar la salud de los pacientes. El guión que quería tratar era, en primer lugar, revisar muy rápido las interacciones entre el microbioma, el VPH y el VIH, porque al final estamos en Gesida. Resumir cuáles son las dificultades para investigar el microbioma como una herramienta diagnóstica y tratar el caso que yo creo que está más cercano a una aplicación clínica, que es el uso del microbioma como una herramienta diagnóstica. ¿Y por qué investigar el microbioma? Es una pregunta que se nos puede venir a la cabeza rápidamente, ¿no? ¿Por qué puede ser relevante aquí? Fijaos que en personas con VIH todo el espectro de enfermedades asociadas al VPH está muy aumentado. Hay mayor riesgo de condilomatosis anal, de displasia de alto grado, de cáncer de cérvix, de cáncer anal, cánceres orales, vulvogenitales, etcétera. Y no se sabe bien por qué es así. Hay distintos estudios, hay piezas de evidencia, pero lo cierto es que la microbiota es un buen agente, candidato a explicar parte de este riesgo en ese mal control del VPH que muestran las personas con VIH. Fijaos que el VPH es una infección exclusivamente intraepitelial. Hay un acceso muy limitado a los ganglios linfáticos mesentéricos, no hay viremia y depende exclusivamente de la inmunidad local para aclararse. Y también viene muy facilitada por las brechas, la disrupción en la barrera epitelial que precipita la entrada del VPH a la lámina basal, a las capas más profundas. Y es algo que ocurre en estrecho contacto con la microbiota anal, que además es algo que podemos muestrear fácilmente cuando hacemos estudios a nivel de otros cuadros inmunológicos. Usamos normalmente muestras de heces porque biopsiar todo el intestino es complicado y las heces son una muestra probablemente menos representativa de lo que está ocurriendo en los tejidos, pero en este caso podemos muestrear fácilmente la microbiota anal. Pero hay dificultades en establecer la relación causa-efecto. Se trata de todos fenómenos muy intrincados. El VIH de por sí facilita muchos fenómenos oncogénicos, facilita la persistencia del VPH. Es posible que ambos factores condicionan problemas inmunológicos que cambian la microbiota, que también afecta a la oncogénesis y a la persistencia del VPH. Y hay un montón, bueno, no hay un montón de estudios, pero hay bastantes estudios que describen asociaciones de las cuales es más difícil establecer la causalidad, pero, por ejemplo, se han descrito metabolitos en el microbioma anal y especies bacterianas asociadas a mayor persistencia del VPH. Se ha descrito que el microbioma produce inflamación tanto sistémica como local, que es algo que facilita la progresión y la transformación oncogénica del VPH. Se ha descrito también, por otro lado, algunas especies
en concreto de Sneazi y de Garnerella, que facilitan esa progresión a cáncer y patrones de metabolitos e inflamación asociados a la dominancia de estas bacterias, pero hay bastantes retos en entender la relación de causalidad. No hay tantos estudios mecanísticos de ciencia translacional que demuestren cómo la microbiota puede influir en todo esto, pero lo cierto es que si bien eso puede ser relevante para definir fármacos, descubrir fármacos, desde un punto de vista de encontrar biomarcadores, esa relación causa-efecto nos daría más igual. Lo importante es demostrar una asociación. Y probablemente, simplificando fenómenos mucho más complejos y poco entendidos, pero si quisiéramos llegar a un modelo de lo que está ocurriendo, es posible que sea algo así. Por un lado tenemos dos infecciones virales crónicas que se integran en el DNA. El VIH produce depleción de CD4 en las mucosas, produce inflamación, inmunoactivación local, y ambos virus se han asociado a cambios en la microbiota. Hay factores contribuyentes que también deben influir en una mayor persistencia y mayor riesgo de adquirir el VPH, que tienen que ver con los factores de riesgo para adquirir el VIH. Y todo esto condiciona tres factores que deben ser importantes: un microambiente proinflamatorio, una pérdida de respuestas específicas frente al VPH. Hay un par de estudios que encuentran que las personas con VIH tienen esa menor respuesta, una pérdida de la integridad de la mucosa, y también hay ese fenómeno sobre el metabolismo bacteriano que es muy probable que influya de algún modo en esa persistencia del VPH. Pero hay dificultades en general en todo el campo del microbioma para investigarlo como una herramienta diagnóstica. Esto es algo que no es de ahora, lleva más de 10 años investigándose el microbioma como herramienta diagnóstica. Este es el primer estudio que yo conocí. Es un trabajo en 2014 de un grupo en Hangzhou, en China, que lo que investiga son 100 personas con cirrosis y 100 sin cirrosis. Cogen muestras de heces, secuencian la microbiota y llegan a una firma de 15 bacterias, de las cuales se les puede atribuir una precisión diagnóstica, que en este caso es superior a un área bajo la curva del 90, es decir, una precisión diagnóstica a priori excelente. Y sin embargo, por factores que tienen mucho que ver con la naturaleza de los datos que se generan en la secuenciación, esto es algo que es muy difícil de escalar clínicamente y de reproducir. Fijaos que en cáncer colorectal, que es un cáncer en el que hay un enorme interés en encontrar biomarcadores desde la microbiota, porque también se les presume una función causal y porque hay una necesidad diagnóstica, pero hay un sinfín de estudios que muestran que algunas bacterias están aumentadas, otras están disminuidas en muestras de heces de pacientes con cáncer colorectal, y otras pueden estar aumentadas o disminuidas. Pero a pesar de ya un sinfín de trabajos e incluso spin-offs que han surgido a partir de todo esto, esto no ha llegado a la práctica clínica. Y hay distintas explicaciones que hay que tener en la cabeza. Una es la naturaleza de los datos que generan las técnicas de secuenciación, que son, por definición, composicionales, lo que hace que sean muy difíciles de traducir en puntos de corte en un marcador como la glucemia, que nos identifique de manera precisa una enfermedad. Por ilustrar lo que es la composicionalidad en los estudios de secuenciación, imaginaos que cada run de la secuenciación, cada experimento, es un pescador que lanza una red de distinto tamaño, que tiene el símil sería la calidad de la secuenciación, tiene que ver con el diámetro de esta red. En este experimento, por ejemplo, habríamos conseguido 9 peces, de los cuales tenemos uno rosita, es decir, una abundancia de 1 de cada 9. Si nuestro experimento es mucho más sensible, pues podemos detectar 2.000 peces diferentes y para una abundancia de un pez rosa, pues tendríamos 1 de cada 2.000. Y esto es algo que ocurre en los estudios de microbiota, que condiciona el hecho de que sea muy difícil trasladar esas abundancias relativas en las bacterias o en los genes que detectamos a puntos de corte. Otro tiene que ver con la inmensa variabilidad individual en el microbioma. Tendemos a creer que cada uno tenemos una huella dactilar, y esto es así, pero esa huella dactilar está definida por bacterias que son muy distintos entre sujetos. En este trabajo, por ejemplo, en Holanda, secuenciaron
la microbiota a más de 8.000 sujetos sanos con muchísimos datos poblacionales añadidos sobre fármacos, socioculturales, etcétera, y se preguntaron cuál es el core de la microbiota, cuáles son las bacterias que están presentes en la inmensa mayoría de las personas. Encontraron que solo 8 especies bacterianas estaban en más del 95% de la muestra, lo que hace que cualquier marcador que encontramos en un sujeto es difícil que vayamos a encontrarlo en el que tiene al lado. Otra dificultad tiene que ver con las propiedades de los datos que generan las técnicas de secuenciación, que tienen que ver con la desviación y la inflación de ceros, y esto se ilustra muy fácil. Esto es una tabla de un estudio de microbiota en el que tenemos en las columnas a los sujetos y en filas serían cada una de las más de 1.500 bacterias que hemos detectado. Fijaos cómo es la estructura de esos datos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, esto es la inflación de ceros, 0, 0, 0, 0, 480, 3.200. Es esa desviación en los datos, la pérdida de la normalidad en la distribución, que hace que sean muy difíciles en cuanto a propiedades estadísticas para encontrar biomarcadores. Y hay más, no entendemos bien cuál es la variabilidad longitudinal en la microbiota. En la microbiota vaginal, por ejemplo, se sabe que las mujeres tienden a permanecer dentro de un cervicotipo, como un grupo sanguíneo, aunque hay mujeres que fluctúan a lo largo del tiempo entre distintos estados de su microbiota, y en la microbiota fecal, en estudios que han ido secuenciando diariamente en gente que tenía la suerte de producir heces todos los días para un estudio, pues se ve que hay diferencias de 3 ceros, de 3 logaritmos en el orden de magnitud de una determinada bacteria. Y tenemos que ser también humildes en cuanto a lo que medimos y lo que analizamos. El microbioma, las heces son una muestra biológica inmensamente rica. Tenemos nutrientes, fagos, bacterias, arqueas, hongos, protistas, etcétera. Todo lo que pasa por la boca se puede llegar ahí. Probablemente tiene un efecto a nivel biológico y estamos analizando uno de esos niveles si no tenemos forma hoy por hoy de integrar todo eso. Y pese a eso, aviso a navegantes, veréis que hay estudios con tamaños muestrales muy reducidos, de igual a 14, que son capaces de encontrar con algoritmos de Machine Learning firmas de microbiota con una precisión casi total para diagnosticar en su muestra, en su estudio, diferenciar a los grupos. Esto no es extrapolable habitualmente, pero los científicos necesitamos contar historias y publicar, y muchas veces se compra ese relato tan sugerente, tan atractivo de que el microbioma es fácilmente explotable. Esta sería la imagen con la que yo me quedaría. Estas herramientas bioinformáticas aplicadas a datos generados por secuenciación con todos esos problemas que hemos comentado son excesivamente sensibles. Arrojan resultados que son difíciles habitualmente de trasladar a la clínica. Y con eso os quería terminar con nuestra experiencia en la búsqueda de biomarcadores desde el microbioma para mejorar la prevención del cáncer anal. La mayor parte de vosotros tendréis el problema en la cabeza. El problema es que el cáncer anal es de los más frecuentes en personas con VIH. Los datos de Corius de esta mañana, el 4º cáncer. En otras cohortes que están más enriquecidas en HSH de mayor edad, en torno a los 50 años, es el cáncer más frecuente, y esto tiene que ver con lo que hemos comentado al principio de ese mal control, esa persistencia del VPH. El problema es que la lesión precursora es muy frecuente, hasta el 40% de los pacientes la presentan, la mayor parte no progresa a cáncer, y nosotros nos centramos en el diagnóstico de esta lesión precancerosa para intentar prevenir el cáncer anal. Fijaos que la mayor parte de los hospitales donde podemos hacer el cribado de cáncer anal utilizamos una prueba de cribado inicial para no saturar el circuito, que es la citología. Tiene tan poca especificidad que hace que en 2/3 salga alterada, lo que supone que tenemos que realizar esa prueba, que es laboriosa, invasiva, poco disponible, para diagnosticar 18 pacientes con HSIL y meter a 43 pacientes en un circuito periódico de anoscopias de alta resolución que no necesitaría. Y hace unos años empezamos a trabajar en la hipótesis de que se puede aprovechar el microbioma para identificar mejor a las personas con estas displasias anales, y lo hicimos ya con la idea de que
Más importante probablemente que entender qué bacterias hay ahí es conocer qué están haciendo. Me encanta poner esta diapo para tener una excusa para mostrar algo de Star Wars, pero en realidad fijaos que si hacemos el fenotipado del 16S, que es lo que se hace normalmente, esto nos permite diferenciar qué bacterias hay, si son Ewoks o soldados imperiales, pero no nos permite saber qué están haciendo, ¿no? De modo que no sabemos si Baby Yoda está con mirada angelical o tenemos a Maestro Yoda cabreado. Para eso tenemos que investigar las funciones de esa microbiota. Y con esas premisas solicitamos en 2016 un estudio europeo que concedieron para buscar biomarcadores del microbioma que podían ser bacterias, proteínas o metabolitos, y lo hicimos reclutando pacientes en España y en Italia y con la colaboración de 2 centros más en Europa. Habíamos estimado que necesitábamos 80 casos de HSIL, 60, para llegar a tener poder estadístico. Cuando llevamos 213 pacientes teníamos 80 casos de displasia anal de alto grado. Y lo que hicimos fue tomar las muestras por cepillados anales, las centrifugamos, aislamos los peles bacterianos, extrajimos el DNA, extrajimos las proteínas y metabolitos y luego caracterizamos para intentar entender qué firmas de la microbiota se asociaban a esa displasia. La primera foto fue decepcionante porque lo que encontramos es que la firma de bacterias que habíamos descrito previamente no se reproducía en este estudio, salvo por 2 bacterias, y cuando miramos una a una esas bacterias, pues encontramos en la línea de esa inflación de ceros y desviación que os comentaba, que estas bacterias que las técnicas bioinformáticas detectaban como significativamente asociadas a HSIL, pues esa significación dependía de 1, 2, 3 puntos, lo cual lo hacía poco creíble para desarrollarlos como biomarcadores. Pero a nivel de proteómica, de las funciones que expresaban esas bacterias, la imagen fue otra y sí que había una señal estadística muy potente con 13 proteínas que estaban significativamente más expresadas en el microbioma anal de las personas con HSIL, y lo interesante fue ver la plausibilidad biológica de esas proteínas. La mayor parte estaban en estas 2 vías que tienen que ver con la síntesis de energía para el ciclo de Krebs, el metabolismo del piruvato, GAPN, PGK1 y enolasa. GAPN, por ejemplo, se ha visto que está sobreexpresada en células infectadas por VPH16, y estas 2 proteínas están relacionadas con el efecto Marburg, que es una adaptación metabólica de las células tumorales para mejorar su fitness metabólico y poder invadir y proliferar más rápidamente. Y la otra tenía que ver con la síntesis de la cobalamina, que es algo que solo pueden hacer las arqueas y las bacterias por nosotros. Lo hacen catabolizando aminoácidos ramificados, y es algo que hacen también las células tumorales para adaptarse a ese ambiente anaerobio que van creando y poder invadir y generar más energía para el ciclo de Krebs. Nos preguntamos si aislando y creciendo bacterias en presencia de los precursores metabólicos necesarios presuntamente asociadas a HSIL o protectoras de HSIL, la producción sería diferente. Seleccionamos 4 y la hipótesis se cumplió. Las 2 que pensábamos asociadas a HSIL producían más cobalamina y succinilcoenzima A, y cuando los medimos de manera selectiva por test ultrasensibles, ELISA y pruebas colorimétricas, encontramos un gradiente muy claro, más HSIL, succinilcoenzima y cobalamina en la corte de descubrimiento, pero también en las cortes de validación externa, lo cual dio mucha robustez a los hallazgos. Y cuando diferenciamos los datos en función del grado de displasia, como baja, bajo grado o alto grado, encontramos también un gradiente convincente en la producción de ambos metabolitos. A nivel predictivo funcionaba muy bien, tenía una precisión diagnóstica de más del 90%, mejorando la especificidad de la citología del 34% al 90%, con estos marcadores definidos de manera continua, con puntos de corte, y si esto lo tradujésemos a cómo alteraría el circuito diagnóstico, veríamos que en lugar de tener por cada 100 pacientes mandar a 66 pacientes a la anoscopia, estos metabolitos mandarían a menos de la mitad, a 30 pacientes, para diagnosticar el mismo número de displasias de alto grado. Estamos en la fase, gracias al apoyo de CaixaImpulse y de una beca de Gilead, de validar técnicamente esos resultados. Necesitamos entender hasta qué punto hay factores ambientales que expliquen esto, que pueda afectar esos metabolitos,
localización geográfica, sexo, etcétera, hasta qué punto las técnicas de recoger esas muestras afectan, y queremos establecer también los mecanismos por los que las bacterias a través de estos metabolitos podrían estar influyendo en la persistencia y la transformación oncogénica del VPH, y queremos estudiar también estas rutas que en principio no son específicas del VPH, si podrían ser de ayuda en el diagnóstico de estos cánceres. Y lanzo esta pregunta al campo porque es muy interesante saber si no en el diagnóstico podemos aprovechar el microbioma como una fuente de fármacos, como se ha explotado, por ejemplo, los arrecifes de coral para descubrir el AZT o algunos quimioterápicos. Es probable que sea una muestra biológicamente muy atractiva porque ocurren miles de millones de interacciones dentro del ser humano en presencia de salud o enfermedad, y eso es una presión de selección que es esperable que conduzca a fármacos. Y como conclusiones, os diría que se trata de un área joven de investigación, pese a lo cual las conexiones entre el microbioma y la inmunopatogenia del VPH parecen evidentes, pero hay mucho que aprender. Entender la relación causa-efecto es un reto. Si la hubiese, si la microbiota condiciona la aparición de displasia, eso abriría oportunidades terapéuticas. Recordad que no hay antivirales frente al VPH y, en cualquier caso, en el momento en el que existe una asociación, hay oportunidades diagnósticas para estratificar el riesgo de complicaciones y diagnosticar las lesiones precancerosas. Os animo a todos los que podáis a investigar en este campo porque está todo por descubrir y tiene un gran potencial, a mi juicio, de alcanzar un impacto clínico. Y para terminar, únicamente agradeceros vuestra atención y a todo el montonazo de investigadores, de los cuales yo soy solo portavoz, que ha contribuido a generar estos datos que os he mostrado. Muchas gracias.